Bueno, vamos a abordar hoy una clase dedicada al reinado de Carlos I. Vamos a intentar ir pues a rey prácticamente por clase online y a lo largo de este tema 3 que empezamos con los reyes católicos vamos a tratar toda la dinastía de los Austrias. Una vez que finalicemos el tema 3, pues pasaremos al tema 4 en el que aparece en España una nueva dinastía que reinará, que será la de los Borbones. Bueno, en cuanto a la dinastía de los Austrias, cabe distinguir pues, dos fases. Hay una primera que afecta al siglo XVI, donde nos encontramos pues, los Austrias llamados mayores, porque son los que tienen un imperio, desde luego, mayor y donde existe un mayor apogeo de la ya consolidada monarquía hispánica que han iniciado los reyes católicos. Estos dos reyes son Carlos I de España y V de Alemania, rey emperador, y su hijo Felipe II. En el blog que estamos pudiendo ver aquí ahora en la presentación, que comparto con vosotros, pues hay una entrada específica en el que incluye pues los contenidos, como sabéis que el currículum pues ha especificado, más o menos. Desde luego el libro de texto trata estos contenidos, evidentemente pues cada material bibliográfico los presenta de una u otra manera, pero cierto que están ahí. Los detalles que tengamos que complementar los iremos hablando y los complementaremos, pero en este caso ya os adelanto que hay poco que reseñar aparte de lo que considera el libro porque está bastante bien centrado en los contenidos. Otra cuestión es que organicemos nuestros apuntes con los criterios que veamos más favorables. Siempre aconsejo que utilicemos los estándares de evaluación. Hay un criterio general, que es el criterio general de evaluación, muy amplio, muy genérico. En este caso dice explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, es decir, durante los reinados de Carlos I y Felipe II. Y dice aquí, añade, diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. En fin, habrá que tener claro las diferencias, pero bueno, ya del estudio, aunque sea más sintético de cada uno de los reinados, podemos sacar las diferencias o hacernos una idea general de qué diferencias existen, que hay algunas concretas en cuanto a las características de su monarquía, no tanto, en cuanto a la política exterior sí, aparecen nuevos enemigos, nuevos conflictos, etcétera. En cuanto a las posesiones territoriales, vamos a ver que también. Bueno, dice de manera más concreta, estos son los estándares que nos interesan, se llama estándares cuando es más concreto todavía que el criterio de evaluación, dice compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II y explica los diferentes problemas que acarrearon. Hoy nos vamos a centrar en este estándar para Carlos I. ¿De acuerdo? Hay otras cuestiones como la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI, es la época de los grandes descubrimientos, y la política que se establece en América. Es decir, que estas partes pues serán objeto de una clase específica de América. Veremos qué ha pasado después de Cristóbal Colón, del reinado de los reyes católicos y qué pasa durante el reinado de Carlos I y Felipe II en América, cómo se administra, qué problemas hay, qué descubrimientos se producen, etcétera. Sobre todo la cuestión económica, que es importante. En fin, será objeto, como digo, de una clase específica. Hoy nos vamos a centrar pues, en el reinado de Carlos I, y iremos viendo también en el libro, disculparme porque no pensé que tenía esto un poquito mejor controlado. Bueno, estamos aquí. Los Austrias mayores, ahí los tenemos y aquí la parte de Carlos I lo tenéis todos los contenidos en la página 66, 67 y en la 68. Es decir, que de esas tres páginas prácticamente, por lo que he comprobado, está todo el contenido que necesitamos. Ahora vamos a dar las claves para ver cómo organizamos ese contenido y cómo organizamos los apuntes de forma que nos sea más fácil. Yo creo que la opción más prudente es establecer las siguientes categorías. Y además valen para todos los monarcas que vamos a analizar ahora en el tema 3. Es decir, nos vamos a centrar quién es el monarca, de quién es el hijo, de dónde viene, cuál es el imperio que hereda, las posesiones territoriales que tiene, cuáles son las características de su monarquía, cómo gobierna, cuáles son sus ideas. Os recuerdo, por ejemplo, que ya analizamos cómo era la política a nivel interno, las características de la monarquía de los reyes católicos.
Pues ahora les vamos a aplicar pues, a estos reyes, como decía, un esquema similar. ¿De dónde vienen sus posesiones territoriales, las características de su monarquía? Habrá unos que tengan pues, unos detalles más significativos, otros, en cambio, tendrán otros distintos o en menor medida en algunas facetas que las de sus antepasados. Y luego también es importante, visto el imperio territorial, también la política exterior y, por supuesto, también las cuestiones de política interior. Entonces, vamos a tener eso, monarca, posesiones, características de su monarquía, política interior y política exterior. Vamos a ver que los primeros Austrias mayores van a tener problemas internos, además muy identificados, 2 o 3 problemillas muy identificados en el caso de Felipe II, 2 muy concretos en el caso de Carlos I. Luego vamos a tener pues, la política exterior. Ya la vimos con los reyes católicos. Empieza a aparecer una política exterior pues ya muy significativa. ¿Por qué? Porque a más posesiones, más problemas. Bien, pues eso es un poco el esquema que vamos a seguir y en función de ese esquema es muy fácil configurar el contenido. Evidentemente, pues el libro pues, lo trata un poquito con otros epígrafes, pero bueno, todo el contenido está ahí. Os aconsejo que lo organicéis tal y como yo os estoy indicando. Vamos a seguir pues un poquito esa visión, ¿no? Lo fundamental, bueno, tenemos aquí el árbol genealógico, quién es Carlos I, ¿no? Carlos I, aquí vemos, bueno, totalmente un concepto heráldico, pues Carlos I es el hijo de Felipe el Hermoso y de Juana, la llamada Juana la Loca, Juana I. Felipe I llegaron a ser reyes, realmente, estrictamente, podemos considerar que hubo un momento en que fueron reyes, ¿no? Por eso es Felipe I, ¿no? Es decir, ese momento que se retira Aragón, Fernando Aragón un poco cabreado, que no era reticente a dejar el mando de esto, y bueno, al final con la muerte de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, que no parecía estar en su estado mental más saludable, pues Fernando de Aragón vuelve y actúa de regente hasta que su nieto Carlos es mayor de edad y se le puede nombrar pues soberano o transmitirle la herencia de la corona de Castilla y la corona de Aragón. Esto, pues había una cierta polémica porque el que estaba en España criándose era su otro hermano, el hermano pequeño, Fernando. Y durante un tiempo Fernando el Católico apostó más bien por su otro nieto Fernando en detrimento del primogénito de Carlos, ¿no? Al final, pues en su testamento se decidió a cambiar y nombrar como heredero a Carlos, ¿no? Hubo ahí un cierto problema. Por cierto, hay una serie española que es Carlos V, Rey Emperador, que lo tenéis en el repositorio de televisión española. Es una serie muy bien documentada, es decir, que ves todos los capítulos y puedes, perdonadme, las cosas del directo, y puedes tener una idea perfecta del asunto de la monarquía de Carlos V. Bueno, lo cierto es que son bastantes, evidentemente son bastantes capítulos. Bueno, perdonáis un momentito, que no sé por qué me está sonando esto aquí y estamos interrumpiendo. Bueno, volviendo a Carlos I, tenemos ahí pues un poco el árbol genealógico, lo tenemos claro, que es nieto de los reyes católicos, hijo de Juana la Loca y Felipe Hermoso. ¿De dónde le va a venir su imperio territorial? No solo las posesiones de la corona de Aragón y corona de Castilla, sino que por parte de su padre, Felipe I el Hermoso, era el heredero del Sacro Imperio, pues va a tener unas posesiones que vienen de Maximiliano de Habsburgo y de María de Borgoña, que las vamos a ver en su herencia. Y evidentemente, pues eso va a condicionar pues toda la herencia que tiene. La tenéis más o menos localizada en el libro. Aquí heredó un conjunto, aquí lo tenemos, un conjunto heterogéneo de territorios. En fin, ¿cuáles son esos territorios? Aquí los menciona todo. Creo que a nivel general, pues podemos especificar lo que pone en el libro de manera muy, muy concreta, no es necesario tanta concreción, pues
lo tenemos aquí. Por línea materna, su abuela Isabel, evidentemente la corona de Castillas, Canarias, las plazas norteafricanas que fuesen de Castilla, había unas poquitas, y los territorios americanos de su abuelo Fernando, la corona de Aragón, y muy importante las posesiones italianas, cuáles son Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Son importantes porque aquí es donde vienen los conflictos con Francia por quien controla esos territorios, ¿no? Por línea paterna, pues tenemos las posesiones de los Austrias, ¿no? Que tanto de su abuela María de Borgoña como su abuelo Maximiliano de Austria. Si os cuesta un poquito el asunto de dividir esto, pues bueno, a nivel general, pues podéis ir al tema del Sacro Imperio Germánico, ¿no? Más en concreto, tenía los Países Bajos, el condado de Charolais, Luxemburgo y el Franco Condado. Franco Condado, que también aquí había muchos problemas por las pretensiones francesas, ¿no? De hecho, así, con el Franco Condado, pues va a haber problemas. Carlos I va a tener bastantes problemas con Francia porque Francia llega a ocuparlo y se niega a dárselo a su heredero legítimo, que es Carlos I, al final lo acabará haciendo. Y de su abuelo Maximiliano de Austria, el emperador, pues los estados de la Casa de los Habsburgo, Austria, Estiria, Tirol, Carniola y los derechos al trono imperial alemán. En fin, ya os digo que si por línea paterna tenéis algún problema en llegar a ese nivel de concreción, pues bueno, pues las posesiones que correspondían a los Austrias, que eran todas esas. En el libro aquí tenéis un poco la herencia, lo podéis ver aquí, Sacro Imperio, todo el milanizado, el Reino de Hungría, que están dentro de las posesiones de los Austrias, pues lo tenéis. Más, hay diferentes mapas. Aquí vemos el Reino de Aragón, fijaros, las Baleares, por supuesto, Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Eso pertenecen al Reino de Aragón, ¿no? Y a los reyes católicos, si os acordáis, habían tenido problemas en Nápoles, que los franceses lo habían invadido, habían organizado una operación militar para ocupar el reino de Nápoles, que estaba en manos de una rama bastarda de los Trastámara, y finalmente pues Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, ocupa Nápoles y ya el reino de Aragón ya lo asume plenamente y Fernando el Católico asume el control ya definitivo de Nápoles. Bueno, y la herencia de los Austrias lo tenemos aquí, el de Maximiliano de Austria, la herencia de su abuela María, aquí tenemos los Países Bajos, sobre todo van a tener bastante incidencia luego para España a partir del reinado de Felipe II, el Franco Condado, que como veis en la frontera con Francia, pues ahí está el gran problema, y Luxemburgo. Todos estos estados, el problema de estos estados, heredados de María de Borgoña, también al fin y al cabo de la herencia de los Austrias, que es que están plenamente fronterizos con Francia, y aún más el condado de Charolais incluso está dentro del territorio francés. Evidentemente esto va a provocar problemas con Francia, como vamos a ver, ¿no? El Imperio Romano Germánico, sus límites están aquí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estos condados que están aquí, los dominios de los llamados príncipes alemanes, deben obediencia al emperador, aunque cada príncipe pues, es el que tiene la autoridad específica en su condado, menos en las cuestiones concretas en estos condados que pertenecen directamente pues, por herencia a los Austrias. Lo digo porque ahora vamos a ver, bueno, pues que todos estos dominios imperiales son los que eligen al emperador, son los que respetan al emperador. Digamos que es un estado federalista, ¿no? Frente aquí cada. Bueno, pues algo como lo que pasaba en España. Bueno, no nos vamos a extender, aquí lo tenemos ya globalizado totalmente, el Sacro Imperio Romano Germánico, aunque bueno, este mapa quizás es más específico, pero bueno, en suma, lo que tenemos aquí es. Bueno, aquí también cita algunas adquisiciones que va a tener Carlos V a lo largo de su reinado, por cuestiones de ocupación militar. El modelo político de los Austrias, pues basado en consejos, en el fortalecimiento de los consejos, muy similar a los reyes católicos. Es un funcionamiento, eso se le llama régimen polisinodial, basado en concretos. Bueno, es que estamos grabando aquí en el instituto, he venido para grabar esto, y bueno, tiene estos problemas del directo y que es el recreo ahora. Bueno, estupendo, ¿verdad? Nosotros seguimos adelante.
Modelo político, pues características de la monarquía de Carlos I o Carlos V de Alemania, unidad religiosa y monarquía universal. Esas son las características fundamentales. Aquí lo tenéis en la página 66, este es su legado, tal, una política integradora, la unidad religiosa y la monarquía universal. Y también lo añade aquí, cuando habla de la política exterior, vuelve a recalcar en este parrafito, su ideal era una monarquía universal y cristiana. Esto es una idea propia de la Edad Media, ¿no? de Carlomagno, un único rey sobre territorios cristianos y, bueno, que lleva el poder político, y luego está el Papa, el poder terrenal, ¿no? La religión, el trono y la religión. Ahora ya es lo que decíamos, los monarcas, que hemos dicho en alguna clase, ¿no? Con vosotros y vosotras, pues ya los monarcas están justificados por el poder de Dios. Y ellos tenían esa creencia, desde luego que sí, ¿no? Y ahí, en esa idea de monarquía universal, de la defensa del catolicismo, vamos a encontrar los problemas de Carlos V, ¿no? El emperador, es decir, defender la fe cristiana frente a las herejías o frente a los problemas que van surgiendo, que el primero va a ser el de Lutero, evidentemente. Bueno, si volvemos al PowerPoint, entonces quedaos, por favor, configurar unidad religiosa, monarquía universal, la unidad religiosa a rajatabla, monarquía universal. El perfil de Carlos I, pues él había sido criado en Gante, es decir, que ya cuando había sido pequeño había sido separado de España, había sido enviado a Gante. Su otro hermano, en cambio, se había criado en la corona de Castilla, por eso inicialmente incluso tenía más apoyos entre los nobles de Castilla, y que pretendían que fuese el heredero de la corona de Castilla su hermano Fernando, y de hecho, bueno, provocó un cierto pequeño conflicto entre los dos hermanos. Claro, nos tenemos aquí a un Carlos I que viene a España, desembarca en Tazones, un sitio de Asturias, y lo tenemos que viene prácticamente sin hablar castellano, es decir, con un fuerte acento austriaco, alemán, desconoce mucho de las costumbres de Castilla. Encima viene rodeado de nobles flamencos, de Flandes, de que son los que le rodean, va a repartir muchos cargos entre ellos, entonces hay rápidamente un descontento en la corona de Castilla, ¿no? Es un rey, de alguna manera se percibe como extranjero, que no habla bien nuestro idioma, que le costaba a veces pues pensar cuando le decían las cosas, porque no estaba a España, y había repartido un montón de cargos a sus colegas, a sus cortesanos flamencos. Todo esto pues crea un gran malestar, sobre todo en Castilla. Y a ese malestar en Castilla, ya os digo que vamos a tener el añadido de... Vamos a tener el añadido de que él necesita fondos para sufragar su elección como emperador. No estaba clara la elección como emperador, su abuelo había muerto sin dejar claro un testamento, entonces había un procedimiento electivo similar, bueno, pues si os recordáis a los visigodos, en el que había que contar con el apoyo de esos... Bueno, vamos a intentar ir para atrás, vamos a hacerlo mejor así, que había que contar con el apoyo de los príncipes alemanes, ¿no? De los príncipes de los diferentes, bueno, principados alemanes. Y bueno, en muchos casos había otros pretendientes. El rey de Francia se había postulado, el rey de Inglaterra también, aunque ya vio que no tenía mucha razón de ser. Bueno, pues Carlos I estaba un poco preocupado de que no saliese adelante su elección imperial, ¿no? Como el sucesor de Carlomagno, ¿no? Del gran emperador cristiano. ¿Y qué quiere decir esto? Que va a obtener muchos recursos del Reino de Castilla, va dinero, rentas, para intentar pues pagar a los príncipes electores de alguna manera, pues bueno, es un soborno bastante total, que ese malestar va a estallar en el primer conflicto interno. Vamos a entrar de lleno ahora en los conflictos internos, y el primero casi estallan a la vez, lo tiene en el Reino de Castilla, cuando él se va a cometer la elección imperial, la votación imperial, pues casi tiene lugar la sublevación de las que se llaman las comunidades. ¿Qué son las comunidades? Si os acordáis de
de la repoblación son las comunidades de villa y tierra famosas. La repoblación concejil había fortalecido determinadas comunidades y, bueno, esta gente de las ciudades, liderados por hidalgos, por nobles de poco pelo, como se dice, pues se nombra para órganos de gobierno que la convoca para sus hijos. Y de hecho, se encuentra que en una de las cortes se le deniegan los subsidios. Entonces él vuelve a convocar casi automáticamente una semana después Cortes en Santiago, donde ya logra convencer a los de las ciudades para que voten, a los representantes para que voten a favor. Bueno, total que toda esta desazón que se está produciendo pues ocasiona un levantamiento en algunas de estas comunidades, de estos consejos en Castilla, que están liderados sobre todo pues por, no sé si estará grabando bien, supongo que sí, por Padilla, Bravo y Maldonado, son los líderes comuneros, ¿no? Esta rebelión de las comunidades, con Carlos I fuera de España, pues se va trasladando de una villa a otra, ¿no? Se extiende bastante por Castilla. Carlos I se encuentra, o Adriano, que será futuro papa, que era el que había dejado Carlos al mando, se encuentra de que los nobles no mueven ficha. Es decir, pues los nobles, ya descontentos de por sí también con el rey, pues dicen, bueno, pues que él se lo guise y se lo coma con los comuneros, ¿no? Y no, los nobles, pues por temor también a verse involucrados en conflictos y verse mermado, bueno, su poder o sus recursos por participar en este conflicto que ya parecía una guerra prácticamente civil, pues no intervienen. No intervienen hasta que el movimiento comunero pues ya empieza a atacar también a los nobles, ¿no? Ya tiene un carácter antiseñorial, entonces los nobles ya se ven obligados a ir con, bueno, pues con sus vasallos más directos a integrarse en el ejército real, y los comuneros son derrotados en Villalar. Padilla, Bravo y Maldonado pues serán ejecutados, ¿no? Se les corta la cabeza, que era algo muy típico de eso. Lo que sí es cierto que Carlos I era más partidario cuando había problemas de cargarse a los cabecillas, pero luego perdón para el resto de gente y evitar problemas, ¿no? Vengan los demás perdonados, que no vuelva a pasar y ya está. En fin, era una política de no echarse otra vez en contra la gente, metiendo gente en la cárcel, aumentando ese resentimiento, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando llegamos al siglo XX, cuando se habla de la dictadura franquista, ¿por qué fue tan siniestra? Porque Franco no pasó páginas. Es una de las características evidentes, que acabó la guerra y los que habían luchado contra él, pues había que depurarlos. A campos de concentración, a procesos de guerra, la ley de responsabilidades del franquismo, en fin, que no pasó página. Carlos I tenía claro, una vez se quitaban en medio los cabecillas, pues en un año o dos se perdonaba a todo el mundo y todos eran españoles otra vez. Bueno, pues este es el primer conflicto de las comunidades y habrá que surge en Castilla. Y en Aragón, pues tenemos otro conflicto que es el de la revuelta de las Germanías. El nombre de Germanías viene de las asociaciones que se formaban en los pueblos para combatir la piratería berberisca, ¿no? Para estar ahí al loro de que no aparecieran pues, los piratas turcos o los berberiscos y nos viniesen aquí al poblado pues a esquilmar, a apresar, a llevar gente esclava, a matar, en fin, etcétera. Pues de ahí viene el concepto de Germanías. Es sobre todo un conflicto social porque, como sabemos, la corona de Aragón funciona de otra manera y estaban vigentes los llamados malos usos. Bueno, los malos usos era un derecho que tenían los nobles sobre los siervos y englobaba muchísimos, ¿no? Si el siervo pues moría sin dejar herencia, se lo quedaba todo el noble. Si la esposa era cogida en adulterio y era consciente el marido, también se le podía quitar la herencia. En fin, había una serie de prebendas que ya destacaban, ponían de relieve que había un carácter abusivo de los señores sobre los vasallos. Entonces hay un carácter bastante antiseñorial y por eso el conflicto, pues, tiene un poco la reivindicación, ¿no?, de la burguesía, el parte del campesinado contra la oligarquía urbana, la nobleza y el alto clero, contra los que están mandando ahí, porque de alguna manera, pues esto, bueno, pues es el incipiente, de alguna manera, conflicto de clases, ¿no? Conflicto de clases, bien tenido en cuenta que la burguesía forma parte de la clase baja, como
sabemos, hasta que aparezca el liberalismo, ¿no? Reclaman también una mayor participación en los cargos municipales, que no esté solo en manos de la nobleza y alto clero. Bueno, pues esto nos recuerda un poco a la Revolución Francesa, ¿no? Los que tenéis más reciente historia contemporánea, ¿no? El Estado llano que quiere representación con la burguesía. Y pues este conflicto tiene una raíz bastante similar, ¿no? Estaba dirigido en principio por un tejedor, Joan Lloret. Cuando muere él, el movimiento, el problema es que se radicaliza bastante. De hecho, Carlos I al principio no mueve ficha. ¿Por qué? Porque los nobles, como en Aragón, son un obstáculo para el poder real. Y dice, bueno, pues si esto es contra los nobles, que se apañen los nobles. Cuando ya la cosa toma otro cariz, y ya se ve obligado pues Carlos I a tomar parte y a enviar ahí al ejército real. El libro explica también, creo que bastante bien, las revueltas de las Germanías. Ahí lo tenemos, como en Valencia pues hay una matanza de moriscos. A los moriscos es que se les acusaba de que eran sirvientes de los nobles, que los nobles, su mano de obra fundamental eran los moriscos. Entonces, pues esta gente, las germanías, no dudan en atacar a los moriscos porque lo ven como una parte del poder señorial, ¿no? De colaborar con los nobles. De hecho, hubo también que forzaron a muchas conversiones forzosas, también todavía de musulmanes que quedan de esta manera. Bueno, con lo que pone aquí en el párrafo de las revueltas germanías, yo creo que es suficiente, bien tenido en cuenta, que no nos dejemos nada, ¿no? Pero aquí habla de las comunidades en Germanías, creo que más o menos el libro lo explica bien. Podría hablarse mucho más, etcétera. Esto luego saltó hasta Mallorca, pero en fin, ya sería forzaros a hacer un estudio mucho más en profundidad que no viene aquí a cuento. O sea que esos contenidos, desde luego, se pueden mostrar el libro, y además hace aquí una conclusión interesante, que al final la victoria de Carlos I en ambas comunidades, conflictos, sobre las comunidades y sobre las germanías que provoca, que refuerza la monarquía. Entonces ya demostró a la nobleza que aquí el que mandaba era el rey, etcétera, demostró a la gente que, cuidado, aquí hay un rey fuerte y más nombrado pues emperador. En fin, esos son los detalles que vemos de los dos conflictos, y vamos a ir a la política externa. La tenéis también en el libro, en la página 68, dice sueño y fracaso de la monarquía universal, pero aquí tenemos la política exterior. Entonces estos parrafitos de media, de la oposición de Francia hasta la expansión del protestantismo, pues son los principales conflictos. Voy a intentar resumir, en el libro está bastante bien. El principal conflicto que se dice es la aparición del protestantismo, ¿no? Lutero, que era un monje agustino, pues no está de acuerdo, y con mucha razón, con lo que está pasando en la Iglesia. Si eso os pondré un pequeño vídeo en el blog, un enlace para que os habla un poco de la figura de Lutero. Fijaros con dónde llega la cosa, que el año pasado pues se fue a la Iglesia Católica, acudió a conmemorar el nacimiento de Lutero y reconoció que lo que decía Lutero era verdad, es decir, que las intenciones de Lutero eran buenas. O sea, que se hubiera evitado el cisma protestante. Lutero pues tenía bastantes protestas de cómo funcionaba la Iglesia cristiana, con el reparto de bulas, con los excesos que había de los cargos eclesiásticos. Más exactamente el reparto de bulas, bueno, pues que se te perdonaban los pecados en muchos casos, había muchas bulas por, pagando, ¿no? Y Lutero sostenía que para perdonar los pecados, pues habrá que arrepentirse e ir a la redención por la fe, ¿no? Carlos I pues se ve forzado por el Papa a intervenir, ¿no? A tomar parte en la llamada, pues pedir a Lutero que se retracte. Y había hecho publicaciones, tenía muchos seguidores entre los príncipes alemanes, los príncipes germánicos, y Carlos I decide pues llamar a Lutero a la dieta de Worms, a la llamada dieta de Worms. Dieta es una especie de reunión o consejo en Worms, y allí se le pide a Lutero que se retracte. Esto está muy bien en la serie de Carlos V española. Si lo tuviera ocasión en YouTube os lo pondría, porque lo refleja perfectamente lo que pasó allí, sobre todo porque había gente que anotaba lo que se le preguntaba, lo que Lutero contestaba, etcétera, ¿no? Y Lutero era un fraile de estos echado para adelante, un poco soberbio también, y dijo que no se pensaba retractar, etcétera. Y bueno, ahí se ve la voz de Gatinal, consejero de Carlos V, y dice, sí, él mismo se ha condenado y tal. Y de todas formas, Carlos I toma una decisión en la dieta Worms, que luego en sus memorias, en sus cartas, dice que se arrepintió siempre, que va a dejar marchar a Lutero, ¿no?
le da un día para que se marche de los dominios, y dice que, bueno, que luego después de ese día, que si se le encuentran los dominios de Carlos I será condenado por hereje o apresado o ajusticiado, lo que sea, ¿no? El Papa estaba presionando mucho a Carlos I para que lo capturara y lo enviase a Roma porque ya había sido para declararlo, bueno, ya había sido declarado hereje. Bueno, el tema del protestantismo es que muchos príncipes alemanes van a seguir las ideas de Lutero, un poco en plan a veces un poco como, bueno, una forma de independizarse un poco del poder del emperador, ¿no? Socavar el poder del emperador, van a formar la llamada Liga de Esmacalda y Carlos I los derrota militarmente en Mühlberg, ¿no? Mühlberg en 1547, aquí lo tenéis en el libro todas esas, ¿no? No cita la dieta de Worms, yo lo pondría, ¿no? Que se le pidió a Lutero que se intentó retractar, ¿no? Bueno, la batalla de Mühlberg, el coñac Carlos V, pues es del cuadro de Tiziano de Carlos V en Mühlberg, ¿no? Con su lanza, con unos últimos reyes que va a ir a la batalla, ¿no? Más o menos seguía la batalla cerca de primera línea, ¿no? Bueno, al final, pues esto no corta el problema del protestantismo a nivel militar y Carlos V se ve obligado a firmar la paz de Augsburgo, también lo tenéis ahí, en 1555, sí, 8 años después de la batalla de Mühlberg, y al final, ¿qué dice la paz de Augsburgo? Que los príncipes podrán elegir la libertad, o sea, tienen libertad religiosa para elegir la religión que crean apropiada, ¿no? ¿Qué hace esto? Que ya rompe la idea de unidad religiosa que tenía Carlos V, un fracaso, la acaba diezmando y al final este será el gran problema que le lleva a renunciar al poder y dejar en manos de esto de su hijo Felipe II, pero le quiere quitar el problema que le ha sufrido el protestantismo, entonces no le va a dejar la herencia del Sacro Imperio Germánico, porque ya lo ve eso que es un crisol verdadero de problemas con el protestantismo y quiere evitarle a su hijo ese problema, y esa parte del Sacro Imperio Germánico, los antiguos dominios de los Austrias, se los va a legar a su hermano Fernando. Fernando lo va a nombrar, pues, archiduque y emperador. Ahí, ¿de acuerdo? Bueno, otros problemas que tenemos ahí, pues los problemas con Francia, que son bastante duros por lo que decíamos con las posesiones, que tiene. Estoy intentando buscarlo por aquí, perdonadme. ¿No? Por las posesiones que tiene en la frontera con Francia Carlos I y por la rivalidad de los franceses que están pues deseando, ¿no?, socavar el poder del emperador. E incluso hay un incidente, no llega a mencionar, cuando van cambiando los papas, o por la actitud pro-francesa de algún papa, o bueno, de un papa determinado, lleva al saqueo de Roma, es decir, que entran los tercios de Carlos I y ahí los tercios, bueno, de manera un poco indisciplinada, saquean Roma, toman Roma al asalto, vamos, el Papa los amenaza, dio cuenta a todos los príncipes cristianos, diciendo la actitud de Carlos I, amenazó con excomulgarlo, etc. De hecho, pues las tropas españolas tuvieron al Papa encerrado prácticamente en el castillo de San Angelo, ¿no?, muy famoso por las esculturas de Bernini, bueno, ahí estuvo sitiado por las tropas españolas un año, ¿no?, hasta que se vinieron a mejor entendimiento, ¿no?, Carlos I y el Papa. Bueno, conflictos con Francia, ahí están a nivel militar, pues son todo derrotas francesas. El ejército español es muy poderoso. Era un ejército formado por tropas, bueno, no mercenarias, pero sí tropas profesionales, ¿no?, que a cambio de un sueldo, pues batallaban sin ningún problema. De hecho, no había una gran presencia de castellana, ¿no?, de la corona de Aragón, es decir, era un ejército profesional de todos los dominios, tanto de Flandes, de Austria, etcétera, etcétera. El detalle fundamental es la batalla de Pavía. En Pavía, pues los tercios españoles pues, se llevan por delante a Francia y llegan a apresar al propio rey de Francia. Llegan a apresarlo y llega a estar pues, preso en España un año, ¿no?, hasta que Carlos I decide liberarlo, una especie de acuerdos de casarlo con su hermana, y al final el francés pues sale un poco rana porque incumple gran parte de los acuerdos. Bueno, pues el libro, ya tenéis la posición de Francia, lo tenéis aquí claramente.
el milanesado lo va a conquistar Carlos I, y bueno, los conflictos en Flandes y Borgoña, la batalla de Pavía. Aquí habla del Papa, efectivamente, el Papa Clemente VII, que provoca por su actitud de acercamiento a Francia, pues provoca el saqueo de Roma. Como se decía en la serie esta de Carlos V, claro, lo que pasa es que un montón de episodios lo manejan, lo refleja muy bien históricamente, desde cómo los conflictos de las Germanías lo ponen perfecto, cuando dice, bueno, ¿y los nobles qué hacen? Los nobles no quieren luchar, Sire y tal, le dice Adriano al rey por carta, ¿no? Y bueno, todos los detalles, y también pues cuenta cómo Francia tenía tejemanejes que estaba dispuesto a pactar, a pesar de que luego el Papa Clemente VII iba con Francia un poquito, pero Francia era traicionera en el sentido, entre comillas, de que llegó a pactar con los turcos, con los musulmanes, llegó a pactar para atacar entre los dos las posesiones de Carlos V, ¿no? Bueno, ahí lo cita todo, la paz de Cambrai, la paz de Cateau-Cambresis, en fin, que veremos que esos conflictos con Francia seguirán con Felipe II y seguiremos derrotándolos militarmente, ¿no? Y el otro foco es el Imperio Otomano, ¿no? Como decíamos, aquel que impedía la ruta de Marco Polo, pues lo tenemos ahí y está amenazando pues todas las posesiones españolas. Llegó a sitiar Viena, constituían un peligro pues muy importante. Los turcos decían pues muchos papas son la encarnación del demonio, ¿no? Sobre todo porque, bueno, eran bastante siniestros en sus actitudes, cuando conquistaban los sitios, en fin, las cosas de la guerra, aunque los españoles, los tercios, tampoco se venían atrás en pasar a cuchillo a quien fuese necesario, ¿no? Es decir, que el Imperio Otomano será otro gran problema. Esto va a degenerar pues, con Felipe II el Lepanto, ¿no? Que vamos a ver, pues ya que muy mitificado, porque Lepanto sí se derrotó a los turcos, pero vamos, se les retrasó 2 años de sus planes, ¿no? En fin, Carlos V y la conquista de Túnez, sí, efectivamente, ¿de acuerdo? Esta cuestión del Imperio Otomano la retomaremos ahora en Felipe II. Aquí tenéis bastante bien toda la política exterior. No os voy a ampliar más contenido, podríamos hablar de algunas cosas más en profundidad, pero me parece que es complicarse, si no ya cuando acabemos la materia y nos enfrentemos a preguntas cortas o exámenes de actividad si hacemos de cada de cada contenido, pues un contenido mucho más amplio necesario, no podremos estudiarlo al final. Es decir, hay que quedarse con poco citándolo todo. Es cierto, aquí si te dejas algo, pues claro, siempre coge un poco. En el libro, en negrita, os ayuda un poquito a las cosas, ¿no? Habla aquí, por ejemplo, dice la corte itinerante. Carlos I tiene una cosa que se desplazaba por todo el imperio y estaba muy poco tiempo en España, muy poco tiempo. Es otro detalle de las características de su monarquía, que en cambio su hijo Felipe II no saldrá apenas nunca de España, salvo un periodo en que trasladó la corte a Portugal, cuando la anexiona, ¿no? Que lo veremos. Este detalle también es interesante, ¿no? La corte itinerante, también se quejaba a gente que el rey no estaba presente en Castilla casi nunca, sobre todo los castellanos. Bueno, pues por eso os voy a dejar esto así, perdonad los problemas del directo, y el próximo día pues retomaremos a Felipe II, recordaremos algunas cosas de Carlos I, perdón, y las compararemos. Y os digo que entiendo que el libro está bastante bien el contenido situado. Si tenéis alguna duda, oye, no entiendo esto, este conflicto, lo otro, tal, no me queda claro, con el libro no acabo de entenderlo, en las siguientes clases pues siempre tendremos oportunidad de reflexionar sobre lo que hablamos tratado en el día. Muy bien, muchas gracias y continuamos. Por favor, intentar llevar los apuntes al día. Como veis, después de ver este vídeo, en 1 hora perfectamente se pueden hacer los apuntes de Carlos I. Independientemente, también os va a decir otro material que teníamos otros años, lo iré colgando ahí por si os sirve de ayuda, aunque ya que hemos decidido este año pues, optar por este libro, entiendo que la verdad que de ahí podéis sacar todas las cuestiones básicas y en lo que se refiere a Carlos I, sin ningún problema.